Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de FinTech Bar. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, sobre todo porque conoce un poquito desde dentro de la cancha de una FinTech que nace adentro de un corporativo y ahora está desde la parte como fundador, ¿no? Ahora sí que la otra moneda de la situación. Raúl Gallego, bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar acá. Eh, Adelante, Luis. Gracias, Raúl, gracias por venir aquí. Bien, dice Rocco, nos interesa muchísimo conocer de tu trayectoria y yo creo que ese sería un gran comienzo para esta conversación. Y esa trayectoria, personalmente creo que es muy enriquecedor que puedas conectarlo, comentándonos cómo es trabajar para un gran corporativo y en este gran corporativo ser un intraemprendedor, esta definición de los últimos años probablemente. Y cómo es luego cambiar de eso a ser un emprendedor en forma, ¿no? Si nos quieres platicar un poco de ti y de esto, estaría padrísimo. Sí, claro, quiero empezar por decir que soy la oveja negra de la familia, porque no hay emprendedores, no hay empleados, no hay godines en mi familia. Tengo una familia más emprendedores que han hecho diferentes cosas y digamos que fui el primero que salió de la universidad y dije, yo quiero trabajar en un banco o en una aseguradora o en un tal. Y cuando empecé, pues estaba todavía estudiando y entré a ING a los 23 años. Gran banco holandés, una empresa enorme, la segunda aseguradora más grande de México en esa época, que después se la vendimos a AXA. Y pues fue empezar así a conocer la empresa desde Project Manager, que era, digamos que lo más bajo en el mundo de la estrategia, el que tenía que andar preguntando todas las tardes de, oye, ¿cómo vamos? Y en teoría, pues mi rol era, pues ya, levantar todos los problemas, ir a acusar y ir a ver cómo está. Pero bueno, empecé con gastos médicos en esa época. Después fui pasando en estrategia, además a temas de M&A, que fue cuando compramos a Afore Santander. Y después, bueno, me tocó ir a vivir 2 años a Holanda, nada más por contar un poquillo esa experiencia. Me tocó conocer el corporativo desde el nivel headquarters de una de las empresas, antes de la crisis, era de las 10 empresas con más ingresos del mundo. Llegué justamente el 2008, entonces a mí ya no me tocó eso, a mí me tocó... No tocó la bonanza. Me tocó más bien ir con la Comunidad Europea y ver las negociaciones para ver qué quedaba, porque una vez que te rescata el gobierno holandés o un gobierno europeo tienes que partir la empresa. Entonces me tocó esa experiencia de poder ver, pues más que un MBA, es ver pues, cómo un CEO global toma decisiones de cómo partes una empresa, cómo se genera valor. O sea, es que no es el rol que yo pensé que iba a tener, porque yo pensé que iba a tener un rol más de embajador, de cosas padres, pero me tocó pues, un rol súper interesante. Y luego regreso a México para un primer intraemprendimiento que no fue Keep. Okay. Teníamos en el 2010 un proyecto en ING, todavía antes de que se vendiera Sura, que queríamos hacer un neobanco. Cuando apenas estaban hablando... ¿En qué año fue, dices? 2010. 2010. Sí, todavía no se hablaba del Todavía no se neobanco hablaba, no se llamaba ahora, igual, por supuesto. no le llamábamos neobanco acá, pues, pero sí estábamos entrevistando a todos los changarreros para ver qué necesitaban para empezar a cobrar con la tarjeta. Estábamos viendo qué banco nos prestaba su licencia. En esa época todavía no se sabía que no se iba a poder. Qué telefónica se montaba, porque pues, todo tenía que ser con el permiso de la telefónica. En esa época tampoco las apps estaban tan... Entonces era un mundo como que ING dijo, pues sí, ellos tenían la experiencia de haber hecho ING Direct en Canadá, que fue el primer banco digital. En esos tiempos también. No, ING Direct ya venía de años atrás, pero era por teléfono, era el primer banco por teléfono. Entonces dijimos, pues en Latinoamérica vamos a lanzar este primer banco. Me tocó ser gerente comercial en esa época. Entonces fue el primer intraemprendimiento. Y por la primera vez que me dijeron, pues no tenemos $100 millones para invertir en un neobanco, no sé por qué les pareció mucho. Pues, Se les hizo como que $100 millones para poner un neobanco, se les parecía mucho en esa época, entonces al final ING decidió no lanzarlo y ahí pasé a Sura a ser trader de la Afore. Raúl, totalmente no, pues bueno, como ya era financiero, pues ahí los financieros siempre los puedes ir colocando en diferentes lados. Entonces la verdad es que fue una gran experiencia, 2 años. Ahí conocí a Enrique Solórzano, que era director de inversiones, que después fue CEO director de la Afore y luego CEO de
de Suraméxico y creo una persona que me fue dando muchas oportunidades a lo largo de la carrera, con quien estoy muy agradecido. Y ahí fue donde acabé después de 10 años en Afore, viendo con 2,000 asesores de fuerza de ventas cómo convencerlos de que hicieran ahorro para el retiro, que se robaran más clientes que la otra Afore en esta batalla de ir creciendo orgánicamente. Después de esos años que fueron muy divertidos, el ver cómo un esquema de compensación hace que las personas hagan una cosa u otra, o cómo convencer a una persona de que tome en serio su futuro, ahí pasé a ser director de estrategia e innovación de Suraméxico, allá después de la venta que se dio. Y me tocó hacer, pues dentro de innovación, pues me tocó empezar a conocer este mundo fintech. Esto es decir, oye, pues hicimos un programa de aceleración y aplicó Bitso, aplicó Cubo, aplicaron, o sea, varias empresas que después se volvieron pues, muy interesantes, muy importantes. En esto dije, mira, este tema fintech está divertido. Empezaron a hacer pilotos con ellos, con GetSherpa, también fui mentor de... Sí, todavía están en varios proyectos o varios lados, es el chileno. Y tienen varios proyectos con varios bancos. Han sido muy buenos poniéndose atrás para generar esto. Estaba viendo que publicaron que sé cuántos miles de millones de dólares pasan sin que ellos se vean, pero que hacen que la gente tenga más ahorro, más. Okay. ¿No? Entonces, ahí me tocó ver varias empresas como fintech y dije, mira, este mundo no lo conocía, yo venía de mi corporativo grandote y ahí, como era director de innovación y Sura decidió sacar esta empresa Keep en México, me dijeron, bueno, pues vas a ser sponsor. La primera lógica era que fuera una empresa en la que jugaras como hacer un plan de ahorro o plan de retiro, pero para pymes. Entonces, hacer un esquema mucho más fácil en el que tú te conectabas a la nómina de la empresa y la gente pues decía qué porcentaje de su ahorro quería meterlo y entonces, si ahorraba suficiente tiempo, le conseguías un crédito. Entonces, eso que una empresa grande es algo muy común, lo hicieron para hacer eso, se hizo mucho análisis, se invirtió una buena cantidad de dinero en ese negocio inicial. Y pues a mí cuando me lo mandaron, pues ya lanzamos el piloto. La verdad es que el piloto no nos fue muy bien, porque pues dependías de que el de recursos humanos te hiciera caso, te dejara entrar a su nómina, te promocionara para que la gente se sumara. Entonces fuera de 3, 4 proveedores de Sura que no tenían de otra más que decirnos que sí, que muy amablemente confiaron en nosotros para ayudar a sus clientes. Entonces de ahí dijimos, bueno, pues no jaló el piloto, pero sí hay cosas que están saliendo muy bien. Por ejemplo, el tema del coaching. ¿Te acuerdas que con Keep se llamaba esta empresa que lanzamos en 2018? Y el tema era, el tema que tenía mucho valor es que el coaching, la gente sí estaba abierta a hablar con un coach de sus finanzas personales, cosa que no estábamos muy seguros. Entonces sí vimos que esa sesión que le ofrecíamos primero gratis para poder hablar con él, sí lo tomaban y sí por videoconferencia, esto prepandemia, que también era de las grandes cosas. ¿Será que la gente va a conectarse a una videoconferencia con una persona para explicarle su vida? Después pues, la pandemia nos hizo a todos ya perderle la pena a esa parte. Y hicimos vimos que el coaching tenía valor y que la gente cuando decías por qué no ahorraba, te decía, no, bueno, es que sí me gustaría y sí quiero viajar y sí quiero ahorrar para el coche. Perfecto, vamos a empezar. Aquí tenemos un producto espectacular, el mejor producto de ahorro que ha habido en México. Se invertía en fondos, pero podías sacar el dinero 24/7, porque en Sura te prestábamos, hacías un domingo de la noche, te prestábamos y ya cuando se liquidaba. O sea, el problema del producto era problema nuestro, claro, no del cliente. Okay. Un fee muy barato, te lo tenías en la app. O sea, como producto de ahorro estaba espectacular. ¿Los rendimientos cómo estaban? Rendimientos, pues los como arribita de 7. Okay, bien. Porque le poníamos un poquito más de duración, pero todo controlado. O sea, nunca perdías, siempre ibas ganando un poquito más arriba de 7. Entonces era un muy buen producto, pero la gente, ya que le explicabas el producto, sí, perfecto. ¿Y cuánto puedes ahorrar? No, pues no sé. Okay. Bueno, pero ¿por qué no sabes? No, pues sabes cuánto ganas, ¿no? Pues más o menos. O sea, pues sí sé, pero no. Pero como se ve el dinero muy rápido, ¿en qué gastas? No, pues ni idea. Dijimos, oye, pues creo que si
empezar una conversación de bienestar financiero con cualquier persona desde el cuánto puedes ahorrar, es olvidarte que tiene toda una vida alrededor en la que pues no, realmente pues no es su prioridad. Entonces ahí dijimos, oye, ¿por qué no empezamos por entender la situación? O, oye, es que no, yo sí quiero ahorrar. Y ya te decía, sí, voy a ahorrar. Oye, pero ¿y cómo estás de tarjetas? Ah, no, endeudadísimo, me marcan todo el día. Entonces, no, espérate, tú no tienes que ahorrar. Ajá. Está eso de que todos tenemos que ahorrar. No tienes que ahorrar si estás endeudado en tu tarjeta. Entonces dijimos, a ver, entonces vamos a empezar por ayudar a la persona a entender cómo está su situación financiera. Y entonces ya me tocó ir a pichar a Colombia, decirles, oye, pues, ¿por qué no en vez de hacer un producto de ahorro para pymes, nos volvemos esta plataforma que empieza entendiendo al cliente y pues después ya después de entender al cliente ya le recomienda qué paso tiene que seguir para estar mejor? Eventualmente ojalá lleguen a ahorrar, pero si no, pues mínimo si le ayudas con sus tarjetas y cosas así, pues ya estás partiendo desde el conocimiento del cliente para poder ir a los siguientes pasos que tocan. Esto como contexto de cómo un corporativo grandote, a ver, Sura, ¿qué quería en ese momento cuando lanza este proyecto a nivel grande? Ellos dicen, vamos a hacer las cosas diferentes porque tenemos un compromiso serio con generar más ahorro. Los dedos mandatorios son muy buenos, pero de verdad queremos que la gente ahorre. Y pues dice, vamos a poner un equipo, vamos a poner recursos, pero las cosas se tienen que hacer a nivel corporativo. O sea, a nivel que tú esperarías, el mismo nivel de seguridad, el mismo nivel de control, el mismo nivel de potencia que si fuera un negocio que tiene 6 millones de usuarios. Entonces, obviamente, lanzamos ese primer producto, que era un megaproducto, pero para sacar ese producto, pues, se invirtió muchas cosas, contratos, revisar con el regulador, que estuviera de acuerdo, que sí, que el préstamo. Entonces eso fue como, lo vamos a hacer o vamos a hacer muy bien, que es lo que le pasa cuando es un intraemprendimiento. Ninguna gran empresa dice, vamos a intentar cosas a ver qué pasa, porque tienes un riesgo reputacional que tienes que estar cuidando. Y tampoco quieren empezar en pequeño, ¿no? O sea, No. de repente uno como emprendedor dice, bueno... Es que si no, no mueve la aguja. Ajá, exactamente. O sea, si no va a hacer algo que se vean los resultados mínimo del país, idealmente pues ya de la región, pues sí dices, pues... Entonces, pues por eso pusieron a un super equipo. En este caso a mí me invitaron, ya que les piché, vamos a hacer la plataforma de bienestar, me dijeron, sí nos gusta la idea, pero sí vas tú, ¿no? Entonces ahí fue mi primer paso de sacrificar parte de mi corazón godín hacia cierto emprendedor, porque dejé una vicepresidencia que estaba, la verdad es que muy bien, con una muy buena proyección y una muy buena, que iba bastante bien, iba muy encarrilado. Y dije, bueno, pues vamos a tomar ese riesgo, pues vamos a esta empresa. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar, no? Y la verdad es que pues fue una súper experiencia de 3 años, lanzamos productos con aliados, incluso me tocó trabajar. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Oye, y la premisa, Raúl, es educación financiera. O sea, el producto se englobaría como educación financiera, con una plataforma digital. La premisa era ver qué necesita la persona, o sea, partir del conocimiento de la persona. Para mejorarle su bienestar financiero. Ok. Me llama muchísimo la atención, ¿no? Como partes de querer decirle ahorra y te das cuenta de toda una capa de necesidades que no se ven. Se ¿no? contraponen no un poco con el concepto de ahorra. Sí. ¿No? Decirle ahorra para tu retiro, ahorra para Claro. todo lo que podrías ahorrar, es de sí, pero Y muchos mejor esfuerzos. solucionamos esto. Claro, muchos esfuerzos que hay en el mercado de incluso Sofipos van orientados hacia ahorra, ¿no? Cuando realmente tal vez hay unos precursores como liquidar ciertos pasivos que la gente tiene. Y la otra es también conocer tus finanzas, conocer cuánto ganas, conocer una estructura de gastos familiar inclusive. Y eso es una gran oportunidad que lo que me cuesta trabajo creer a mí cuando estuvimos de cerca ahí en KIP es cómo algo con un presupuesto tan grande, con el respaldo de una institución tan grande, puede realmente no funcionar, ¿no? ¿Qué le diría eso a los emprendedores? Y ahora nos platicas de tu experiencia en Troll, pero ¿qué le dice eso a los emprendedores? O sea, si no lo puede hacer una empresa como Sura, y lo estás diciendo un poco, ¿qué tenemos que hacer los emprendedores para que funcione algo así? Yo creo que sí lo podría hacer Sura,
O sea, Sura creo que invirtió una buena cantidad de dinero, puso a un super equipo, puso todo el apoyo, toda la confianza. O sea, nunca hubo un cuestionamiento de, oye, pero ¿por qué vas con este proveedor? ¿Por qué contratas? ¿Por qué priorizaste esto, esto, otro? Decían, a ver, acá sí tienes que reportarnos en qué gastas, tienes que reportarnos para qué, pero al fin y al cabo es una apuesta. Es esto. Entonces yo creo que lo hicieron bien de ese lado. Lo que es muy difícil es tratar de estar probando cosas y ser la gran apuesta de ese corporativo. Entonces, ¿por qué Keep no tuvo más tiempo y cosas así? Porque al fin y al cabo, de repente, pues cambió el mundo. O sea, las tasas se fueron para arriba en esa época, llegó la pandemia, Sura tuvo algunos temas corporativos, de diferentes temas a nivel, hubo cambios regulatorios en sus negocios principales. Y entonces te vuelves pues una apuesta que dices, oye, pues esta apuesta ni está moviendo la aguja y se está llevando un presupuesto relevante en temas de pensiones. Entonces, para Sura, con toda la razón, dijeron, bueno, tenemos que cuestionarnos esta apuesta. Yo creo que en otra situación, en un momento en el que Sura hubiera tenido menos presión de ciertos temas financieros, pudo haber tenido más paciencia y creo que hubiera conseguido. Al fin y al cabo, lo que tiene que hacer el corporativo es pues, ver qué balas tengo ahorita, en cuáles la apuesto. Creo que algo complicado de hacerlo en un corporativo es lo que decía, tú no lanzas para ver si te quieren un producto de ahorro. Lanzaste un señor producto de ahorro. Claro. O sea, te digo, no hay un producto de ahorro en una fintech tan bueno como este. Sí, Y de ahorro. Hay muchos de muchas cosas, de pagarés, hay muchas cosas espectaculares, pero... Antes de pasar a la parte de que nos puedas compartir lo que tú sientes que se hizo mal, o sea, ¿tú dirías que sí había un modelo de negocio viable en lo que estaban haciendo? ¿No? Porque me suena, cuando es modelo de ahorro, pues enseguida dice, no, pues cuando es un préstamo, pues va a funcionar de esta manera. ¿Había un modelo de negocio ahí que tuvieras que fuera a funcionar? Había un modelo de negocio, por ejemplo, el referente mundial de éxito del modelo de negocio de Keep es Credit Karma. Okay. Que se vendió a Intuit en varios millones, miles de millones de dólares y que lo vas a ver en el Super Bowl, en los comerciales, junto con Intuit. O sea, es una empresa que se dedica a darte tu historial crediticio, decirte qué tienes que hacer. Y mira que en Estados Unidos el consejo no es compra un seguro, tal, es qué tarjeta te da más millas si tú eres los que les gusta viajar. O sea, el nivel de necesidad de la asesoría en Estados Unidos es mucho más chico que el nivel de necesidad que hay acá. Que acá era de verdad de empezar de cero. Casi que paga con la tarjeta ciertas cosas. Consíguete un historial. Claro, a ver, el conocimiento financiero en México es bastante poco. Bastante poco. Ya vamos a terminar. Entonces, sí había un modelo, o sea, hay países donde se ha podido. Incluso ahorita Zenfi creo que lo está haciendo muy bien, que tiene un modelo similar. Obviamente muy pegados al éxito que han tenido con Yo Te Presto. Rocket Light hizo también varios. Hay varias empresas que han entendido que partiendo del conocimiento del cliente pueden ayudarte a colocar productos. ¿Qué hicimos mal? No nos enfocamos en alianzas que fueran rápidas de generar valor. O sea, íbamos un poco con la calma de que, bueno, no tenemos prisa. Entonces sí, hicimos muy buenas alianzas con Cubo, con Treo, con BBVA, incluso empresas grandes, pero BBVA nos decía, sí, vamos poco a poquito, vamos probando el canal, vamos viendo. En Colombia también salimos, también rápido, pues somos corporativos, está la pandemia, ¿cómo no sacas 2 países aunque todavía no sea rentable? No importa, sí se puede. Y tenía toda lógica porque decían, no, está haciendo algo muy bueno. Y de hecho en Colombia jalaba incluso más porque las empresas estaban más abiertas a las alianzas, eran menos celosas que las de acá. Acá el corporativo, dejar que alguien más distribuya por ellos hace 6 años era tabú. Claro. ¿Quién es el dueño del cliente? Pero cómo que van a ver, pero yo te voy a pasar, pues nos vas a pasar tú, pero ¿cómo garantizo que des el nivel de servicio que dan mis canales? Entonces, creo que subestimamos eso definitivamente. Pensamos que iba a ser más rápido, decir, oye, yo te voy a traer clientes con el score que tú quieres, con tal, ya explicados, ya apapachados, que te van a pagar mejor, que te van a hacer así. En pitch decíamos, tiene que jalar. Y yo creo que iba jalando. O sea, tuvimos grandes éxitos con bancos en Colombia que se sumaron y que ya están
colocando bien, pero no lo suficiente como para pagar el tamaño de estructura que ya era. Y pues como CEO, para mí el crédito pues, sí, se iba cayendo, porque pues, un CEO optimista pues empieza de que, oye, pues es que ahí está, velo, ya vamos a lanzar esta siguiente feature y ese va a ser el que nos va a levantar. Y este crédito va a ser el que va a estar. Entonces al CEO se le va acabando el crédito de repente y eso es también un error personal. ¿Cuál es la métrica que te quita el sueño cuando estás haciendo ese intraemprendimiento? A un CEO de un intraemprendimiento, ¿cuál es la métrica que normalmente tengo que atacar esto? Lo más difícil, creo que te va bien si esa métrica es la misma que les duele a los de arriba. Okay. Te va mal cuando te pasa como a mí. ¿Qué te pasa? Yo pensé, bueno, si consigo ingresos, el que consigue ingresos no necesita explicaciones, vamos a conseguir ingresos y entonces, aunque los ingresos no vengan del producto, que es lo que quiere mi gran corporativo, que es el ahorro, la inversión, assets under management. Lo que menos conseguí en Keep fue assets under management. Okay. Conseguí colocar tarjetas, entonces también es cuando ahí el intraemprendimiento se aleja demasiado de lo que es el core. Entonces decían, bueno, ni nos ayudas a vendernos más nosotros, ni vendes tú nuestro producto y tal. Entonces creo que eso es como un intraemprendimiento muy difícil de seguir vendiendo. Pues de seguir vendiendo el sueño, porque de repente dicen, oye, vas a valer $1,000 millones como empresa. Pues obviamente esa posibilidad va bajando conforme se van desilusionando de ciertas métricas. Las alianzas no son tan fáciles como pensábamos, las tardan más, sí tienes 6 millones de clientes, pero pues qué tan recurrentes son. El costo de adquisición es bajo, pero pues ¿de qué me sirve si no hemos conseguido darles el valor para que sigan? Entonces, las métricas con las que nos medíamos como intraemprendimiento pintaban muy bien. 5 estrellas, la app, nos recomendaban, llegaban nosotros, las típicas de que un VC te felicitaría. Al menos en esa época. Ahora ya también se van pareciendo más a las del corporativo. Pero acá sí, al final es cuánto ahorro de persona estás consiguiendo para que nuestra gran métrica, que es Assets Under Management, que es lo que genera el valor de la acción de Grupo Sura y de Defense Press, pues no dio. Entonces, creo que parecía que hacer un intraemprendimiento que sea uno que vaya directamente a la línea del que le pone el dinero. Claro. Y la cuestión es que en el camino puedes encontrarte que hay otras líneas de negocio que son atractivas para el intraemprendimiento, pero no necesariamente para la empresa. Sí, digamos que esa fue mi apuesta. Oye, es que esto va a cambiar la forma en la que atendemos a los clientes y eso va a hacer que lleguen clientes para el negocio, pero como tercera derivada. No estoy enfocado en distribuir Afore. Entonces ese fue parte de ese reto. Está bastante interesante y creo que el aprendizaje para el tema de intraemprendimiento que comentas es buenísimo para el que le vaya a tocar estar en esa camiseta. Y luego porque siento que empieza un poquito a relacionarse todo lo que nos estás contando con lo que estás haciendo ahora, este emprendimiento con un nombre un poco chistosón, ¿no? Aquí no te vamos a trolear, no te preocupes. Venga. Pero platícanos un poco cómo llegaste ahora a tomar la decisión, primero que nada, de pues adiós al mundo corporativo y a iniciar algo nuevo y que nos platiques de esto nuevo que estás haciendo. Y de por qué le pusiste el nombre, por supuesto. Por supuesto. A ver, yo salí en el 2023 de Sura, se decide cerrar el negocio. Bueno, primero se decide que yo salga y después, tras un análisis, se decide cerrar el negocio. Y pues ya, estuve 17 años en el corporativo, salí bien, con una gran empresa que me cumplió de sobra cualquier expectativa de salida. Entonces decidí tomarme un año sabático. Entre esos compré como 20 kilos de chilhuacle negro para hacer mole negro, que me queda buenísimo. Pues mi parte financiera calculó cuánto margen tenía y la friega que iba a hacer venderlo y decidí no ir por allá. Todavía tengo chile, si alguien necesita chile seco, chilhuacle negro, chilhuacle rojo. Esa historia va a estar buena para otra plática, ¿eh? Ya tenemos nombre del episodio. Sí, chilhuacle negro. Chile seco. Bueno, Ay, me cuentan. ¿Ya vamos a empezar con las troleadas ya o qué? Para estamos. Y dentro de lo que estaba haciendo, pues a ver, de mis grandes arrepentimientos como CEO tuve 6 millones, los datos de 6 millones de personas y no tenía la capacidad de
extraerlos, masajearlos, jugar con ellos, entenderlos, porque obviamente tenía un súper equipo de analítica, con varios líderes muy buenos, que algunos están hasta trabajando ahora en México, y les pedía datos, les pedía que me armaran información y decían, bueno, sí, pero ¿cuál de estas otras prioridades que me habías dicho quito? Entonces, no, por eso digo que me espero, que cuando puedan me bajen y yo en Excel me entretengo. Entonces, cuando salí, pues, compré rápido un curso de científico de datos. Entonces dije, bueno, pues nunca he programado nada, pero vamos a jugar. Entonces ahí empecé a programar todo el tema del sistema de pensiones de México. Y dije, bueno, si voy a programar algo que yo conozca y que me parezca interesante. Entonces empecé a programar este tema, puse una empresa, porque dije, pues ya sé que si doy consultorías, para cualquier cosa que haga voy a necesitar una empresa. Entonces puse una empresa y a la hora de decidir cómo le pongo a la empresa, dije, pues bueno, hay una película que dicen que alguien que escribía personajes decía, yo no puedo escribir el personaje si no tengo ya el nombre. Okay. Porque le tengo que poner la personalidad y, o sea, como que él empezaba, creo que para Scrooge o para estas, decías, yo tengo que tener primero el nombre. Entonces dije, bueno, pues vamos a ponerle primero el nombre de mi empresa y ya después decido qué va a ser. Ya después irá saliendo una personalidad. Y en todos los estudios que hicimos en Keep, vimos que la palabra que estaba más relacionada con el bienestar financiero era el control. Y yo quería que la empresa fuera alguien que estuviera contigo para ayudarte. Ya sea en cualquier cosa que hiciera. Entonces, traté de registrar control financiero. Pero control es una palabra que está pues ya muy utilizada en diferentes empresas. Entonces, no me la autorizaron. Dije, troll financiero. Y pensando un poco en que un troll tradicionalmente no era el troll que te dice cosas feas en redes. Ajá. Un troll era estos seres escandinavos espantosos, pero que eran muy buena onda, que te ayudaban, sobre todo los jóvenes te ayudaban con la cosecha y te ayudaban. O sea, dije, oye, sí, tener un troll que te ayude a entender las cosas, que te ayude con las finanzas, cosas así. Entonces dije, pues, el troll financiero. Y así le fui construyendo como una personalidad a esta empresa que también trata de no ser la típica financiera. O sea, la típica empresa financiera que te dice, estas son las reglas, esto funciona así. Sino que nos vean nuestros clientes como, oye, o sea, ¿el troll me ayuda? Sí, yo te ayudo. Pero ¿no estás aliado con la empresa? Sí, pero tengo aliados, pero te voy a decir la verdad. O sea, voy a ser derecho, voy a ser transparente. Entonces, esa es la lógica de cómo nació el troll financiero. No, la historia del nombre está bastante buena. Ahora, a mí me gusta mucho porque, o sea, me gusta mucho el emprendimiento porque sí es como del mundo fintech, pero no es algo que yo haya visto. No, nosotros por donde trabajamos vemos todo tipo de empresas en el área fintech y financieras en general. Lo que hacen ustedes es algo muy diferente y sí me gustaría que tú nos platicaras qué es lo que hacen, ¿no? Y qué es lo que hacen diferente de las otras financieras o similares, ¿no? Sí. Mira, el problema que yo conocí en Sura es que el tema de pensiones a nadie le interesa. Nadie le urge, nadie le preocupa, Las empresas que dan un plan de pensiones lo hacen pues, por tener un paquete grande, por realmente ni siquiera los empleados saben que tienen un plan de pensiones. El tema del IMSS es una lotería. O sea, la gente llega a los 60 años, 62 años, 63, y van al IMSS a decir, oiga, yo trabajé muchos años, ¿qué me toca? Y una estadística que yo conocía de Sura es que el 60% de las personas, cuando llegan con su boleto, les dicen nada. Puedes sacar los 120,000 pesos que tienes en la Afore. Y el cliente, feliz. Increíble. Feliz de que por primera vez le van a dar 120,000 pesos en efectivo. Okay. Con el desconocimiento, aparte que el día que pensaban que se los iban a dar, llegaban con toda su familia al módulo de servicio para ya vengo por mi dinero. No, señor, hay que hacer el trámite y en 2 semanas se le deposita en su cuenta. Me presta para el camión de regreso. O sea, veías un nivel de desconocimiento de las reglas, de los procesos, de todo. Entonces, hoy la situación en México, a pesar de que han mejorado un poco las Afores tratando de impulsarte a que ahorres, que seas más formal, hoy 60% se va sin nada, 38% se va con una pensión mucho peor de la que podría tener y el 2% le toca una superpensión.
La mitad por suerte y la mitad porque tuvo un gestor, un asesor que le explicó las reglas y dijo, a ver, esta es la edad adecuada, este es el salario que tenemos que poner, esto es como puedes hacer la modalidad 40. Entonces, conociendo eso, y te digo que en la pandemia pues, me puse de proyecto personal, pues voy a automatizar mis calculadoras. Lo que hoy tengo, o lo que hoy tenemos en Troll, es que si un usuario llega con nosotros, se registra con el CURP, tenemos la información de IMSS, de ISSSTE y de cómo funciona con un muy buen aliado que tenemos. Y de ahí, toda mi calculadora, todo mi algoritmo, lo que hace es hacer muchos escenarios, revisar todas las leyes de los diferentes institutos y decirte, si tú sigues como vas a pensionarte con X pesos. Y tu pensión potencial, si haces todo óptimo, es de tanto. Normalmente es 10 veces más. Y hoy en el primer modelo les vendemos la asesoría a los clientes. Oye, págame 800 pesos y yo te cuento toda la receta para que tú consigas esta pensión. No me tienes que dar nada más, no te cobro parte de tu pensión, O sea, yo estoy aquí para explicarte, para ayudarte y para eso. Hay veces que hay productos que pueden ayudar a conseguir eso. Le conseguimos un aliado y llevamos una comisión también por ahí. Y súper transparente con el cliente. Oye, esto es lo que tú puedes conseguir. Esto es una herramienta pues, que en el B2C ya le está cambiando la vida a algunas personas. Que hay personas que trabajaron 12 años de formales a lo largo de su vida. Y por no saberse las reglas, se pueden quedar con cero pensión. O sea, que muchos pensamos, pues es que el 60% no se pensiona seguramente porque no fue formal. No, hay un tema que se llama la conservación de derechos. Tú puedes tener todos los requisitos, pero si no cumples con conservación de derechos, pierdes tu pensión. A pesar de haber sido formal 10, 15 años. O pierdes la ley 73, te vas a 97, que ya son aquí términos que nos gustan a los que hablamos de esto de pensiones, pero que... Y todo es información de fondo, o sea, una persona que tuviera el tiempo y el acceso podría leer todo esto y saberlo. Y lo que ustedes hacen es abreviar todo este conocimiento y brindarlo de una manera ágil. Lo complicado es que no hay una ley, o sea, no hay un... No hay un libro. No puedes decir, este libro es la ley de pensiones. Correcto. Todos estos cálculos lo que implementa el IMSS al final es una combinación de la ley 97, la ley 73, en el diario oficial de la Federación una vez salió que lo multiplicas por 1.11. En el otro, en el 22 hicieron otra. O sea, todas esas combinaciones de leyes, no sé, peor idea, preguntarle a ChatGPT. Claro. Porque te dice lo que ve en todos los videos de TikTok y no lo que realmente sucede en esto. Entonces, es una información que está muy dispersa. O sea, incluso hay personas... He hablado con personas del regulador que dicen, mira, esa ley no me la sabía. Esa regla no la conocía. CEOs de Afores que dicen, no, pues yo pensé que era por otra cosa. Entonces sí es una... O sea, ni siquiera con paciencia y ganas, una persona solita puede llegar a eso. ¿Cuál era la solución tradicional? Que preguntabas qué alternativas hay. Hay empresas de gestoría que son buenas en esto. ¿Cuál es su problema? Que tienes que tener un experto que primero te pide tu CISEC, tu hoja de semanas cotizadas, ya que la trae, él la agarra, les mete su Excel, un experto, o sea, una persona que sabe, le dedica 1 hora para hacer esto, a hacer escenarios, a hacer un reporte, a hacer una cita contigo, para poderte entregar lo mismo que nosotros te entregamos en 1 minuto y medio. Y obviamente es mucho más caro por todo el Mucho más caro todo el tiempo que requiere, entonces por eso cobra 8,000 pesos, o otros te cobran los primeros 3 meses de tu pensión, o te cobran un porcentaje de tu pensión por mucho tiempo. Ya después cobrar, no sé cómo le hacen, pero... ¿Cómo cobran? Pues quién sabe, ¿no? Si conozco a alguno ya podemos hacerles un diseño de métodos de cobranza y verificación, pero espero que no, mejor que lo hagan de esta forma. O sea, pero sí se vuelve una... O sea, sí había oportunidad, pero es esa oportunidad para ese 1% que podía pagar, que se enteraba, que podía pagar los 8,000 pesos, que encontraba su información y que un experto se la llevaba bien. Yo, por ejemplo, yo a mis 2 papás los mandé con expertos, porque yo sabía que era una asesoría importante. Mi mamá pasó de una pensión de 6,500 a una de 37,000, siguiendo los pasos. Mi papá pasó de una de 8,000 a una de 8,000. Por no seguir los pasos. Porque la asesora que le tocó, que era una asesora muy buena, solo tenía una baraja de herramientas. Ok, claro. Que era
cotizar en el IMSS, tú poner dinero. Por ejemplo, ella no recomendaba que hay empresas que te pueden prestar para tú cotizar mayor. Okay. Eso ella pues no estaba en sus 3 productos que vendía. Entonces mi papá dijo, bueno, pues no tengo dinero para pagarme yo eso, pues ya me voy a pensionar y se llevó sus 8,000. Entonces, incluso con asesoría, si no te toca un buen asesor que conozca toda la gama de posibilidades, pues es una asesoría bien compleja. Sí, claro. Hay una gran responsabilidad para el que da esa asesoría de pensar muy bien cada caso. Claro, y hay que buscar un buen gestor en su caso, un buen asesor, y si hay una herramienta que te lo dé de confianza y demás, pues por supuesto se vuelve algo más accesible, ¿no? Más fácil. Sí. Oye, Raúl, ¿y cómo ha sido el lanzamiento y el emprendimiento de lanzar un producto en un mercado que no es un mercado que esté activo? O sea, no es que las personas estén buscando quién le dé el mejor servicio de esto, ¿no? No. ¿Cómo ha sido la experiencia de lanzar un producto que no necesariamente es deseado, déjame decirlo así, porque la gente no sabe que lo necesita, mucho menos lo va a desear? ¿Y cómo ha sido ese reto de dar a conocer un producto así? ¿Cómo has adquirido usuarios en estos meses, años? Sí, mira, el primer año ha sido campaña digital, de poder decir, aunque no hayas cotizado, puedes tener una pensión. O sea, aunque no estés cotizando, puedes tener una pensión. O sea, empezar a romper esos temas de que la pensión puede ser para cualquier persona que cumpla ciertas características. Entonces, eso nos ha traído personas a conocernos. Incluso con el nombre de Troll Financiero se han animado a darnos datos y nos han preguntado algunos de, oye, pero ¿por qué se llaman así? Oye, campaña B2C directo. Empezamos B2C porque sí. Creo que para llegar con un corporativo y decirle que esto genera valor, tienes que ya tener muy armado el camino. Entonces, mi trabajo ha sido desde las primeras campañas en Facebook, que todavía lo tenía en Excel, ya sacaba la información automática, pero de ahí la pasaba a mi Excel de todas formas, y sacar información, y en WhatsApp Business, en mi celular, así empecé, y fueron los primeros que iban jalando, hasta ir automatizando las diferentes partes, o sea, pero los clientes, es una necesidad, sobre todo para personas de 55 años para arriba, que sí ya está ese nervio. Okay. Entonces, esas personas sí les interesa, sí quieren ver, hay que darles confianza, entonces es empezar con una prueba gratis. Oye, los 2 datos que les contaba, el base, si sigues como vas, y el potencial, van gratis. Cualquier persona que entre, en su WhatsApp le llega esa información. Okay. Y a partir de ahí, pues ya se trata de decir, oye, te vendo el cómo. Okay. Entonces, eso ha sido como tratar de explicarles que hay algo para ellos que, como dices, no estaban buscando o estaban esperando a ver cuándo caía. Y con esto pues, ha tenido buena atracción. La verdad es que la gente busca mucho el tema de pensiones. Sí, son palabras buscadas. O sea, o TikToks, todas las personas que hablan de TikTok, hay varios que tienen 1 millón de seguidores, 1,5 millones. Nosotros tenemos que meternos ahí, pero ahorita hay varios que tristemente dicen cosas medio engañosas, clickbaits ahí medio confusos. Como en todo. Pero la gente sí sigue este tipo de contenido, sí espera saber que no hay una respuesta. Y la estrategia para escalar sí es ir con alianzas. O sea, hay personas, todas las empresas que gestionan activos, o sea, tengo alianza, por ejemplo, con Finamex, hemos trabajado con Finsus, algunas cosas. Empresas que ya tienen clientes, esta es una asesoría muy complementaria. Es un muy buen regalo, es una muy buena forma de decirle, oye, ya te tengo que venir a ver, pero pues en vez de contarte de los rendimientos o de por qué se cayó Bitcoin, mejor te traje ahora un regalito que es tu estudio de pensiones. Y eso te da para hablar de seguros. Estamos viendo con algunos promotores de seguros que dicen, oye, esa herramienta pues me da para poder sacar otras conversaciones. Porque ahorita el típico asesor de seguros te dice, no, de la Afore ni hablemos porque es una porquería, no te va a dar nada. Empezamos para acá. Okay, sí. Entonces, empecemos por qué hacer esto. ¿Te va a alcanzar? No te va a alcanzar. O sea, no es pensar que te va a alcanzar nada más con Afore, a pesar de que si eres formal toda su vida, con las reformas que ha habido, la tasa de reemplazo puede mejorar. Pero empecemos por, entiende qué tienes y entonces ya sobre eso construimos. Entonces, sí, eso ha sido como el juego de inventarme mi sector, el sector Pension Tech. Exactamente. Mira, ya se nos está acabando el tiempo, pero sí, vamos a terminar con 2 preguntas. Primero me gustaría que nos dijeras un poquito qué sigue para Troll Financiero
Y de ahí Luis nos ayuda con la pregunta que siempre hacemos al final. Pero si quieres, primero Empiezo. empecemos con... ¿Qué sigue con el terror financiero? La verdad es que ya vi y me queda claro que una persona asesorada puede llegar a tener una mejor pensión. En promedio, nuestros clientes que toman asesoría triplican su expectativa de pensión y no siempre gastando mucho dinero, simplemente tomando en cuenta algunas reglas. Lo que sigue es tener suficientes aliados para poder llevar esto a muchas más personas. Que esto que ya está automatizado, que ya salen como tortillas estas recomendaciones, pues se lo puede llegar a una persona sin tener que gastar mucho, sin tener que sufrir, porque realmente pues creo que es el ser formal debería de ser lo que nos haga tener una mejor pensión. Y cuando las personas formales tengan buenas pensiones, va a hacer que las personas que hoy están dudando tengan ganas. Cuando el tío que le va mejor fue el que fue godín toda su vida, y al segundo que le va mejor fue emprendedor, pero que el camino godín formal que paga impuestos, si digas ese es el que le va bien, creo que el país va a crecer mucho. Y es tratar de aportar en ese lado. Oye, y esta buena respuesta que nos das de lo que estás haciendo y cómo ves Troll Financiero, creo que tiene que ver con la pregunta de cierre que hacemos en Fintech Bar. Y la plantearía así para ti. Si tú pudieras avanzar 10 años en el futuro y ver ese momento, cómo ha cambiado la gestión o el acceso a las pensiones en el país e inclusive el bienestar financiero, ¿qué te gustaría ver? A mí me gustaría ver que el nivel de estrés a la hora de tomar una decisión financiera ya no sea lo que es hoy. Hoy se sufre cada vez que tienes que ver un contrato, porque creo que nos hemos enfocado en que educación financiera es explicarte cómo funciona todo. Yo me imagino que en 10 años las decisiones van a ser muchísimo más fáciles, incluso se van a ir tomando casi que por ti, por natural, porque vas a entender el resultado. Cómo funciona el producto a nadie le importa. Entonces yo me imagino que en 10 años, y hablando de pensiones, va a ser tan claro cuánto te vas a pensionar, como saber entender que tu score crediticio de 800 es bueno y de 400 es malo. O sea, que es algo tan... sí, las empresas me lo consultan, me lo dicen, bueno, ojalá lo dijeran más. Hoy se consulta mucho, pero se cuenta poco, que es lo que intentamos con Keep. Pero bueno, esa batalla ya la dejé por ahora. Pero hay otros que la siguen y que me da mucho gusto que tal. Yo imagino que las personas van a tener bienestar financiero porque van a tomar decisiones fáciles y acompañadas. Y ya con eso creo que va a ser una gran diferencia. Muy interesante tu respuesta. Pues muchas gracias. ¿Quieres cerrar, Robert? Sí, quiero cerrar con un saludo a mi hija Fernanda, que me pidió que por favor le mandara un saludo en el programa. Te lo mando con mucho cariño. Y pues para invitarlos para que nos sigan, para que le den el botoncito de seguir y que les sigan llegando los capítulos. Y nos vemos en el próximo. Gracias, hasta luego. Gracias, Raúl. Muchas gracias.